La pandemia ha traído como consecuencia una caída general de la actividad económica, porque el gobierno, al tomar las medidas de confinamiento, no solo ha cortado la posible demanda del consumo interior, sino que al mismo tiempo ha bloqueado las actividades productivas. Eso va a generar en la provincia de Córdoba, probablemente a final de 2020, una caída del Producto Interior Bruto, es decir, de la suma de salarios, seguridad social, impuestos, gastos financieros y beneficios del orden mínimo del 9%. La verdad es que los síntomas que tenemos hasta finales de mayo, de acuerdo con los servicios del Ministerio de Economía, dan muestra de que hasta ahora ni el Congreso de los Diputados ni el Parlamento andaluz han diseñado un plan de medidas que incentiven la reactivación de las actividades productivas y que al mismo tiempo sean capaces de desatascar la demanda. Si acaso se oye en los medios de comunicación la comunicación del Ayuntamiento de Córdoba, pactada con la Confederación de Empresarios de nuestra provincia y las organizaciones sociales de los sindicatos, un plan de choque que active pequeños proyectos públicos tanto en la capital como en la provincia a través de los esfuerzos de la Diputación Provincial. Es obvio que si desde el Gobierno de la Nación, a través de los fondos que van a provenir del Banco Central Europeo y del presupuesto de la comunidad, si con estos fondos se protege el tejido productivo mediante el aumento de liquidez y el aumento de la demanda, y se mantiene un sistema de flexibilidad a la hora de contratar el empleo, puede que no se deteriore más de ese 9% que acabo de decir, que es una cifra altísima. Córdoba, capital y provincia, es una sociedad fundamentalmente exportadora de bienes y servicios a través de productos agrícolas, de los transformados metálicos y de la joyería, y la capital fundamentalmente mediante el turismo, que gira alrededor de los 4 patrimonios de la humanidad de los que hacemos gala y que realmente este año parte de ellos ya hemos amortizado. ¿Va a poder recuperar pronto las exportaciones que han caído del orden del 14%? Pues tal como indica el primer cuatrimestre, esa caída es tan brutal que difícilmente se va a recuperar a medio plazo. El turismo que ha dejado de venir, de acuerdo con los datos que da la Universidad de Córdoba, en su unidad de tipo de prospectiva del turismo y de análisis del turismo, es que puede haber dejado ya de facturar la capital por turismo del orden de unos 100 millones. Yo calculo que la pérdida para la capital de ese sector va a estar alrededor de los 300 millones de euros. Una cifra que jamás vamos a poder recuperar. Posiblemente a partir de junio, fecha en que estoy comunicando estas ideas, el ahorro que se ha embalsado durante estos 3 meses comience a gastarse en actividades de más consumo, fundamentalmente de gasoil y de gasolina, de un lado, y otro lado, de manera paulatina, en hostelería, y luego, con más lentitud, en el consumo de vestido y de calzado para la temporada de verano.
pero no en una mayor venta de vehículos ni de nuevas viviendas. De modo que esos sectores entrarán en actividad más lentamente. Una muestra de ello es que no solo el sector de construcción de vehículos se está reestructurando a nivel mundial, sino que quienes van a sustituir vehículos viejos por nuevos van a esperar a que el vehículo eléctrico, totalmente eléctrico, se abarate y aparezca en el mercado. ¿Cuáles son mis dudas con el gobierno actual? Mis dudas ante el comportamiento del gobierno actual y viendo la liquidación del presupuesto del 2019 es que no va a reducir los gastos que representan el capítulo 1 del presupuesto del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que hace referencia a sueldos y seguridad social y gastos del personal. Ese capítulo 1 representa en todos los presupuestos del Estado el 80% del gasto total. Por lo tanto, si queremos hacer frente a la deuda pública que ha ido creciendo y a los déficits, no habrá más remedio, cualquier gobierno que se precie de querer resolver el asunto, de reducir y de restringir el capítulo 1, el gasto en el capítulo 1 que se refiere a personal. Estará en juego que se contingente o que se reduzcan las pensiones posiblemente máximas, y esto va a traer una quiebra fundamentalmente más fuerte si no se hace en la seguridad social, que ya está en quiebra. De modo que el panorama que nos ha traído el coronavirus y el confinamiento, yo creo que por desconocimiento de cómo actúa el virus y por no estar el Estado preparado en general con equipamientos en los hospitales de diagnóstico preciso de este virus, nos ha llevado a un bloqueo de la demanda y a un cierre total de las empresas, salvo las que hacen referencia a los suministros básicos, como son la alimentación, como son los productos y servicios médicos. Bueno, dicho esto, estas medidas que van a tener que venir ineludiblemente, y que para eso se había creado la Comisión de Reestructuración en el Congreso de los Diputados, esta medida de reducción y contingentación del gasto público va a afectar a España y va a afectar a casi 13 millones de personas, que van a reducir la demanda interior en una cuarta parte. Bueno, ¿esto cuándo se va a presentar de manera grave? Pues se va a presentar a primeros de enero del próximo año o a final del último trimestre de este año. A este principio de junio en el que estoy hablando, creo que Córdoba no va a recuperar el nivel de actividad que teníamos al momento del final del 2019 hasta final del primer semestre del 2022. Es decir, otro par de años prácticamente de reducción de la actividad económica tal como sufrimos en el año 2008 por causa muy diferente. Vamos a sufrir un ajuste mucho más duro y con más control por parte de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea no nos va a dar gratuitamente los fondos para resolver la cuestión de sanidad, porque supervisará en qué se van a ir gastando. Y va a supervisar también los fondos que nos van a dar para la reestructuración económica y la incentivación económica. Y probablemente, si el gobierno se resiste a ese control y no plantea un sistema serio de reducción del gasto, como ya hizo en su momento en el 2008 el señor Rajoy, creo que la Unión Europea nos va a proponer un rescate, o incluso, como ya hicieron en su tiempo con los italianos, nombrarnos un presidente durante un año o 2 años que realmente controle y supervise este proceso de rescate. Si los españoles somos inteligentes y si el gobierno es inteligente, obviamente debería de tomar las medidas pertinentes muy parecidas a las que tomó el señor Rajoy, que se olvidó a qué partido pertenecía. Lo veo difícil en estos momentos con la conformación de gobierno que tenemos tan complicada, con los nacionalistas, con los independentistas y con el grupo de Unidas Podemos. En el mes de mayo
en los datos que tengo para Córdoba, los ingresos por turismo habían caído con datos, algunos a abril, al menos el 63%. Los préstamos a empresas se habían reducido en un 13%. El comercio al menor había caído en 2/3 partes. El no alimenticio, fundamentalmente, un 53%. Y los consumos de hogar y personal habían caído más de un 80%. Y la matriculación de vehículos casi prácticamente el 90%. De modo que ya a la fecha que estoy hablando, el PIB con datos a finales de abril, no a finales de mayo porque todavía no han salido del Ministerio de Economía, la caída del PIB será aproximadamente ya del 5,2%, lo que pronostica que para final de año probablemente hayamos caído alrededor del 9%. El paro ha subido al 17% y solo la actividad horeca, es decir, de hostelería, restauración y catering, ha caído más de un 85%. Probablemente muchas empresas ni siquiera abran a partir de este momento, sobre todo las pequeñas empresas que tienen y que acaban de empezar y que tienen 1 o 2 empleados y son familiares. ¿Cuáles son los sectores que realmente se han revitalizado? Pues el sector del comercio de alimentación, que creció un 40% en el mes de marzo, y después ese consumo ahora, visto los 3 últimos meses, está en Córdoba con un crecimiento alrededor del 20%. Pero el sector horeca, el sector de hostelería, restauración y catering, durante el periodo que estamos hablando, de marzo, abril y mayo, ha caído alrededor del 85%. Por lo tanto, recuperar esas caídas tan fuertes nos va a ser muy gravoso y tendremos que tener conciencia por parte de los empresarios y del gobierno de que hay que cambiar a una nueva normalidad que no es solo la de quedarse en casa, sino la de realmente volver a la actividad, que es lo que necesitamos. En resumen, para terminar y no alargar esta exposición, decirles que si nosotros en el 2008 sufrimos una recesión de 2 años profunda y que empezó a animarse a partir del 2011-2012, si se tomaran las medidas con las ayudas que tenemos de la Unión Europea y se hace realmente bien, probablemente para junio del 2022 podamos haber recuperado el nivel de actividad que ya era decreciente del 2019. Este problema lo vamos a sufrir los jubilados de un lado, entre los que me encuentro, los van a sufrir los jóvenes que no encuentran empleo, y si el panorama político es de pérdida de libertades, lo van a sufrir también las inversiones que no van a venir del extranjero, no van a venir de terceros países a España si las libertades económicas y la seguridad jurídica desaparecen. Entonces tendremos graves problemas porque España no tiene capital suficiente y ahorro suficiente para poder crecer al ritmo que queramos del 2 o del 3%. Tendremos que permitir que capitales de fuera vengan a España. Y si en España no hay libertades, ni seguridad jurídica, ni rapidez en las resoluciones de los conflictos, el capital extranjero se irá marchando y no vendrá. Hay unos antecedentes que están en manos de las comunidades autónomas, que es lo que se llama renta mínima de inserción social. Para todo aquel que tiene un deseo de insertarse en la sociedad, se le ayuda hasta que encuentra un empleo, ¿no? Un tiempo. Y eso lo llevan algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid y la de Andalucía, ¿no? Por decirle concretos datos que yo he visto, ¿no? La de Madrid, que es una cifra, un montante fuerte, puede ser del orden de 30 y tantas mil familias, que algunas solo están 1 año y otras están 2 o 3 años porque no han encontrado. Y en esa renta mínima de inserción social entran también los presos que salen de la cárcel y que tardan en encontrar empleo, y esos tienen una prestación incluso superior. La renta mínima de inserción social es 400 y pico euros, pero si sales de la cárcel son 600 y pico, y si eres gitano también. Entonces, digamos, la ley dice que eso va a ser compatible con lo que están dando las comunidades autónomas, es decir, que alguien puede acogerse a esos 2 fondos, ¿no? Si eso no se supervisa bien y no se pone el control de que una persona esté buscando activamente el empleo y
y no lo acoge, automáticamente, como en Suiza, debería quedar desaparecido, o en Inglaterra. Es decir, en Suiza lo que se hace es que los empresarios ofrecen empleo, reciben a las personas y lo comunican automáticamente a la administración, que le han ofrecido a esa persona el empleo. No que los servicios administrativos de empleo son los que controlen ese sistema, sino que el empresario, una vez que ha ofrecido a alguien el empleo, lo comunica automáticamente a la administración central, justamente a esa unidad que está haciendo y dando la ayuda, como la que ahora llamamos renta familiar. Obviamente, toda renta familiar que sí, que viene bien para ayudar a las personas que se han encontrado sin desempleo, tiene que tener unos procesos por los cuales se le anime a esa persona a desarrollar su capacidad y encontrar el empleo. Si eso se burocratiza, y eso cae también en manos del clientelismo, de las diferentes administraciones, de los diferentes partidos políticos, y no se hace como en Suiza, pues tendremos un problema, porque el grado de racionalidad de una persona es: yo no voy a trabajar cuando sin trabajar voy a recibir 700 o 800 euros para mi familia, o 400 y pico. Y de hecho lo tenemos muy recientemente. El ministro de Agricultura que es casado con una cordobesa, el señor Plana, ha dado unas medidas para recoger frutas y hortalizas por las cuales todo personal que esté acogido al famoso PER puede seguir disfrutando de ese paro agrario y al mismo tiempo recibir las prestaciones. Claro, digamos, las prestaciones que le da el trabajador, ¿no? Al trabajador el empleo. ¿Qué está sucediendo? Que hay muchos sitios donde el señor o la señora que está en paro no va a trabajar. ¿Por qué no va a trabajar? Porque tiene que pasar por el INEM, va a tener que pasar por los servicios de empleo, y ahí va a aparecer que tiene tanto el desempleo como el nuevo empleo. Y temen que, como consecuencia de eso, al año siguiente le quiten el desempleo. De modo que es racional que si yo, por no trabajar, recibo 400 euros, lo que no voy a trabajar es 8 horas por 800. Porque en un análisis matemático yo tendría que trabajar por 1200, que son los 800 que me dan más los 400 que pierdo. ¿Me explico? Eso es así de sencillo y de simple. De modo que son medidas que, si no se supervisan muy bien en combinación con los empresarios, eso va a ser una medida permanente donde va a estar viviendo mucha gente. Yo acabo de recibir cuatro emisoras marroquíes en árabe, en donde están anunciándole a todo el mundo de los marroquíes que realmente se acojan a esta medida, que realmente ya estaban acogidos algunos. Si en Madrid y en Andalucía hay bastantes acogidos, y yo conozco algunos en Córdoba acogidos a esas de las 400, ¿no? Y marcharse después a Melilla, o marcharse después a Ceuta, o marcharse a... Entonces, si esto no se controla bien, realmente en un proceso de déficit vamos a generar, independientemente de las consecuencias políticas, unas consecuencias sociales muy graves, porque biológicamente se ha demostrado que la mitad de la población tiene ganas de trabajar y de hacerse su vida, unos más y otros menos, y la otra mitad son flojos, y de esa otra mitad hay un 15 o un 20% flojísimos, que se conforman con ir tirando y viviendo con estas pequeñas ayudas. Bueno, en la medida en que una persona sea discapacitada, una persona tenga una edad en que ya no puede reinsertarse, me parece bien, pero en la medida en que esto puedan entrar gente joven, ¿no? Que tienen capacidad de trabajar y ganas de hacerse un futuro, me parece muy mal. De modo que es una medida desde el punto de vista de solidaridad excelente, pero con muchos miedos de que esto no se ejecute. Y yo recomiendo que tomen copia de países como Suiza, que son los empresarios los que comunican a través de Internet a el servicio correspondiente administrativo. Y no que sean los trabajadores los que tengan o los servicios de empleo, diciéndole a esta persona se le ha dado desempleo, porque ¿cómo se van a enterar si no se lo han comunicado a los empresarios? La conclusión que tenemos es que ese tema de reinserción social, yo lo conozco muy bien en Inglaterra, porque conozco a cordobeses que están trabajando allí por ese sistema. Les puedo decir que el sistema inglés todavía es más duro. Te dan, digamos, el equivalente de 400 euros al mes, pero en la medida que tú vas ampliando tus trabajos a tiempo parcial con varios empresarios en el sector servicios, esos van comunicando a la administración que estás contratado, y esos 400 euros, en este caso libras, ¿no?, van rebajándose a 200, a 100. ¿Qué sucede con muchos españoles que conozco que están trabajando así? Que no se van a trabajar más, es decir, que trabajan media jornada por 400 libras y las otras 400 las reciben y se quedan en su casa.
Y lo puedo decir porque conozco cordobeses en concreto que funcionan así, y que ellos mismos lo confiesan. Estas medidas, que son muy buenas desde el punto de vista general, necesitan una supervisión muy rigurosa, muy pulcra, y necesita una moralidad que es difícil de, digamos, alentar, ¿no? Porque confundimos lo que es la piedad y la solidaridad con la otra cuestión importante, que es preguntarle a la gente: ¿y usted con cuánto contribuye a este país para que se produzca esa solidaridad? Y entonces la solidaridad no es posible sin la libertad de contribuir, y sin que al que contribuya se le reconozca esa contribución, que no se está reconociendo. Porque cuando se dice que los ricos tienen que pagar más, no se les reconoce que primero no los hay, y segundo, no se les reconoce que es la gran clase media, que es la que está contribuyendo al crecimiento del país, y con una presión impositiva bastante alta. El argumento de que nosotros pagamos menos presión impositiva que otros países no es válido, porque lo que hay que medir es el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, es decir, si otros países pagan el 50 y en España pagamos el 40, que es lo que parece en general, lo que hay que saber si ese 40 respecto de todo lo que se ingresa es un esfuerzo superior al que hace el 50. ¿Por qué? Porque reciben en esos países otras contraprestaciones distintas y más que las que recibimos nosotros. Exactamente. Bueno, para finalizar, creo que cuando estábamos remontando la crisis, aunque fuese ya en una fase decreciente, nos hemos encontrado con una decisión, desde mi punto de vista, mal tomada, por no estar preparados los servicios sanitarios en los hospitales con pruebas de diagnóstico rigurosas y serias. No se ha podido confinar a ninguna persona. Y si no se ha podido confinar, la decisión fue confinarlos a todos y por lo tanto bloquear la demanda. Si bloqueas la demanda y al mismo tiempo incapacitas que la oferta siga trabajando, pues te metes en un callejón sin salida, que es en el que ha metido el gobierno a esta sociedad en estos momentos. Muchas gracias.